Ahí en el cuarto amigo, ¿ah? Pero bueno, no comerá. Hola chicas, ¿cómo están? Mónica, Natalia, Maite, Pamela Hola, y Nat. profesora, ¿viene Hola, usted? profesora. Muy bien. Qué bueno. ¿Cómo van esta semana? No, por el otro lado. Sí, porque tengo Bien, que razón. Digo la verdad, bien, Listo, voy profesora. Yo a me empezar caí a un día en el compartir. trabajo con dolor de Recuerden espalda apagar como el 2 micrófono semanas. y vamos a iniciar con la clase de hoy, que está corta, aunque bueno, siempre les he dicho que está corta y nos llevamos un montón, pero sí, la de hoy es relativamente corta comparadas con las anteriores. Esta corresponde a la clase número 4 del módulo 2. Recuerden que mañana se habilita la prueba 2 del módulo 2, que es evalúa la clase 3 que vimos el lunes y la clase de hoy, que es la clase 4, ¿ya? Entonces, veníamos abordando lo que era el sistema digestivo y acá vamos a revisar lo que es el sistema osteomuscular. Entonces, este sistema se compone del sistema osteoarticular, que incluye huesos, articulaciones, ligamentos, y además del sistema muscular, que incluye los músculos y los tendones. Este conjunto de estructuras hace la interacción con el entorno a través del movimiento y la locomoción. Además, cumple la función de proporcionar soporte, de generar protección a los órganos del cuerpo. Su funcionamiento está estrechamente coordinado con el sistema nervioso encargado de generar y transmitir las señales motoras, ¿cierto? Si nosotros acercamos una mano hacia un lugar, hacia, por ejemplo, el fuego, obviamente la información le va a indicar a la mano que se retire de ese lugar, ¿cierto? Entonces hay una conexión em, neuromuscular. Entonces, dentro de las patologías más comunes en este sistema tenemos la osteoporosis. Esta enfermedad se caracteriza por la reducción de la densidad ósea y en esta condición los huesos se vuelven más porosos, ¿cierto? Como lo vemos en la imagen, lo que conlleva a un aumento en el número y tamaño de las cavidades en su interior. Entonces, claramente, si tenemos más huecos y además de la estructura que está es más porosa, hay un mayor riesgo de fracturas, ¿cierto? Porque esos huesos están frágiles y con impactos que son realmente menores se pueden, digamos, generar impactos más grandes, ¿cierto? Fracturas en diferentes partes, en el fémur incluso, en la cadera, y todo lo que conlleva una fractura de cadera, ¿cierto? Sobre todo en un adulto mayor. El principal factor de riesgo para presentar la enfermedad es genético, ¿cierto? Información de nuestros antepasados, información en las células, ¿cierto? Una predisposición genética a adquirirlo. Pero hay unos factores modificables y entre estos factores modificables tenemos el tabaquismo, el uso de corticoides por más de 3 meses. Yo les he comentado en varias clases anteriores sobre todo ser prudentes con el uso de corticoides en menores porque están desarrollando su sistema óseo, y se asocia ese uso prolongado de corticoides en niños con problemas en la formación ósea. Pero no solamente entonces el problema de óseo es para los niños, sino para todas las edades. Entonces, como les digo, con estos fármacos hay que tener mucho cuidado porque ellos actúan en muchos receptores, ¿cierto? Las reacciones adversas a corto, mediano y largo plazo son bastantes. También si tenemos una baja ingesta del calcio, ¿cierto? Generalmente nosotros debiésemos tomar el calcio de los alimentos y solamente requerir esa cantidad. Ya si tenemos una deficiencia, ahí sí hay que suplementar. También el consumo de alcohol es un factor de riesgo y el sedentarismo también, ¿cierto? Siempre es importante una buena alimentación, ejercicio, y el tabaquismo, que es el factor de riesgo por excelencia en general para todas las enfermedades, ¿cierto? No solamente las pulmonares,
y la parte de cáncer, sino en general para todas. El tratamiento farmacológico considera la administración de calcio, de vitamina D, de acuerdo con los requerimientos particulares, ¿cierto? Y también tenemos los bifosfonatos. Son un grupo farmacológico que también cuenta con evidencia clínica para ser recomendada en el tratamiento de esta patología. Tenemos el ácido alendrónico y el ácido ibandrónico. ¿Ya? Tienen una diferencia obviamente por su naturaleza. También en la posología, el ácido alendrónico se toma una vez a la semana, ¿ya? Por eso trae 10 comprimidos, o sea que esto te duraría para 2 meses y medio. La idea es que se tome siempre el mismo día, por ejemplo, el domingo, que sean todos los domingos que se tome el medicamento. Y está el ácido ibandrónico, que es de 150 miligramos, y miren que viene solamente un comprimido, es solamente uno al mes. De hecho, el viernes pasado, en las consultas de atención farmacéutica del CESFAM, justamente llegó una usuaria, tenía osteopenia, eh, que es una disminución de la densidad ósea, y un médico particular le había recomendado el ivandronato. No sé qué pasó, cuál fue la información que cruzó, tal vez le preguntó a un vecino y se tomó este medicamento como si fuera este. Entonces se lo tomó todos los domingos, ¿cierto? Ya empezó el domingo y se lo tomó el otro domingo y el otro domingo y alcanzó a tomar 3 dosis. Ya obviamente empezaron todas las reacciones adversas. Volvió a donde el médico y le suspendieron el fármaco, ¿cierto? Porque fue demasiada dosis en muy poco tiempo, porque la dosis de este fármaco son 150 miligramos cada 30 días y ella estaba ya tomando 450 miligramos en 3 semanas. Entonces hay que tener cuidado con eso porque se tienden a confundir las posologías de ambos. Entonces el ivandronato, que tiene 150 miligramos, es una vez al mes, y el ácido alendrónico, 70 miligramos, es una a la semana, ¿ya? También tenemos la osteoartrosis, ¿cierto? Es diferente, ¿cierto? La osteoartrosis también genera el deterioro del cartílago en las articulaciones. Entonces es una enfermedad degenerativa, ¿cierto? Que tiende a empeorar con el tiempo y sobre todo empeora cuando no se toman las precauciones. Por ejemplo, si la persona sufre de gonartrosis, que es la osteoartrosis en la rodilla, y sube escalas muy regularmente, se hace mucho ejercicio de impacto sobre su rótula, sobre su articulación, entonces eso va desgastando y va potenciando más esa enfermedad. Entonces es degenerativa y es progresiva. Esto da lugar a molestias y a rigidez porque este, líquido que nosotros tenemos acá entre las articulaciones es el líquido sinovial, y teniéndolo en una adecuada composición, ¿cierto? Y cantidad, permite la movilidad adecuada de la extremidad que sea. Pero si resulta que está disminuido, ya entonces eh, estos huesos no se van a poder mover de la misma manera, se van a volver mucho más rígidos, ya, y este desgaste de esta articulación pues va a generar esta inflamación, ya, y esto es lo que se infiltra con corticoides, triamcinolona, por ejemplo. Se infiltran corticoides para ayudar con esa inflamación, ¿cierto? Si disminuye esa inflamación, disminuye el dolor. Pero imagínense, esto pasa también en las otras articulaciones del cuerpo. Si bien puede impactar en cualquier articulación del cuerpo, suele manifestarse con mayor frecuencia en las articulaciones de la cadera, de las rodillas, de la columna vertebral. Yo conozco pacientes y usuarios que también tienen en el esternón. La denominación dependerá de la región o la articulación que afecte, ¿cierto? Entonces llamamos coxartrosis a la de cadera y gonartrosis a la osteoartrosis de rodillas, que son básicamente las más prevalentes, ¿cierto? Las que más se dan en la población. La osteoartrosis toma su nombre
digamos que este es el nombre con el que debería nombrarse, pero generalmente en todas partes, en el consultorio, se escucha es artrosis, ¿cierto? Y no podemos confundirla con la artritis, porque la artritis es una enfermedad diferente, ¿cierto? Es una enfermedad autoinmune en la que las mismas células atacan a las otras células del cuerpo. También genera rigidez, Claro, tiene dos se pistas. presenta La más en pista las... hacia abajo o hacia el paralelo 6, ¿no? Tiene un puente casi en medio de la Chicos, calle. cierren el micrófono, por ahí escucho conversaciones en las articulaciones de las manos. Por ahí tiene alguien la mano levantada. Soy yo, profesora. Tengo una duda antes que pasemos a otra página. Eh, los AINES son los antiinflamatorios que no tienen corticoides, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Claro, son AINES es como su deletreo, ¿cierto? Antiinflamatorios no esteroides, AINES. Ya los otros son corticoides, ¿cierto? Todo lo que es betametasona, dexametasona, triamcinolona, deflazacor, hidrocortisona, eh, bueno, todos estos, clobetasol. Ya, los pacientes que padecen esta enfermedad presentan dolor persistente que se mantiene con el tiempo y aumenta con la actividad durante el día, por lo que empeora generalmente en el horario de la tarde por la carga laboral. Entonces, esta es otra diferencia con la artritis, porque la artrosis duele en general con el transcurso del día, con el ajetreo del día, con las actividades, con el trabajo, con la movilización. Entonces, se presume o lo que se indica es que el dolor, si hay que elegir como una hora donde el dolor está más potenciado de esta patología, es más o menos a las 5 de la tarde. ¿Cierto? Que la persona ya está cansada, ya se ha movido mucho, no ha descansado. Entonces, más o menos a esa hora se recomienda administrar muchos de los analgésicos antiinflamatorios. Mientras que en la artritis, en general, ¿cierto? Esto es en general porque también pueden haber personas que desde que se levantan, obviamente, les duele sus articulaciones por osteoartrosis, pero en la artritis en la mañana generalmente las personas amanecen con rigidez y el dolor es muy fuerte. Entonces, la artritis tiene una prevalencia como mayor de dolor en la mañana y la osteoartrosis en la tarde. Se exacerba con la carga de pesos, con la subida y bajada de escalas, mientras que mejora con el reposo. ¿Ya? Entonces, cuando logramos llegar a la casa, descansar, ahí mejora. Entonces, a los usuarios, a las personas, pacientes que están empezando con esta patología, la idea es evitarles en todo lo posible que tengan que subir y bajar escalas de manera muy recurrente. En caso tal de que, digamos, su casa tenga escaleras, tratar de reducir el mayor número de subidas y bajadas y se hace de manera un poco más cuidadosa, ¿cierto? No sino que subir el escalón, subir una pierna, después la otra, y esto dependiendo también de la rodilla que tenga más afectada. Pero en lo posible, en lo posible, en lo posible, siempre evitar, ¿cierto? Si la persona se ¿Cómo le está? puede generar como su habitación en el primer piso, sería mejor, ideal. Evitar que tenga mucha carga de peso, que evite, por ejemplo, actividades en donde tenga que cargar objetos pesados. Eh, por ejemplo, que tengan, espérenme, yo apago un micrófono por ahí. Calle Miraflores a calle Nacho. Pamela Martínez. Listo. Entonces, eso, ¿cierto? No sé si hay otra vez la mano levantada porque no la puedo ver acá en la pantalla, pero ya. El tratamiento es asintomático con la finalidad de aliviar el dolor, ¿cierto? Es básicamente de algún modo paliativo, ¿cierto? También igual hay cirugías, em, pero bueno, hablemos de, el tratamiento farmacológico.
Está el paracetamol, ¿cierto? Como primera línea de manejo, 500, 1 gramo, máximo 2 gramos para adultos mayores de 65 años, en general, ¿cierto? No solo para esta patología, sino en general el paracetamol, dosis máxima para adultos mayores, 2 gramos. Para el resto de la población, 4 gramos, 3 gramos, dependiendo de. También consideraciones especiales para pacientes con enfermedades hepáticas. Segunda línea, AINES, ¿ya? Pero para esta patología se prefieren los AINES que son COX-2, ¿cierto? Son inhibidores de la ciclooxigenasa 2. ¿Ya? Entonces se prefiere más el celecoxib y el etoricoxib sobre los otros, ¿cierto? Los que actúan más sobre la ciclooxigenasa 1, uno como el ibuprofeno, el ketoprofeno, el ketorolaco, el naproxeno, el diclo. ¿Ya? Entonces acá vamos a preferir más el celecoxib y el etoricoxib. De celecoxib 200 miligramos al día. El etoricoxib se hace también ciclos de tratamiento. La idea es no cronificar el uso de estos antiinflamatorios porque si bien tienen menos reacciones adversas gastrointestinales y renales en comparación con los COX-1, igual está la incidencia. O sea, el hecho de que tengan un menor impacto en la parte renal y en la parte gástrica, ulceraciones también lo pueden generar. Entonces, con estos fármacos se tienden a hacer ciclos de tratamiento. Entonces, por ejemplo, en los consultorios se entregan muchas veces solo 5 unidades o 10 unidades y es porque además estos COX-2 a largo plazo tienen una incidencia cardiovascular, entonces afectan la parte cardiovascular. Entonces, por eso se busca utilizar lo menor posible. ¿Ya? Si se hace un ¿Puedo hacer ciclo, una consulta? sí, Porque mi mamá es operada de cadera y le dieron el Celecosip cada 12 horas un comprimido, más 2 paracetamol. sí, no hay problema porque son dos grupos farmacológicos diferentes, ¿ya? Pero la idea es que no sea un uso permanente del Celecoxib, que lo use cuando el dolor esté más agudizado, ¿cierto? Ahí Claro. los pacientes y los usuarios empiezan como a conocerse un poco y saben más o menos en qué, digamos, momentos tienen más exacerbación del dolor o tienden a exacerbarse más por alguna situación específica. Entonces, la Sí, idea es porque que, mi mamá usa guaterito de semilla, pasa por todas las alternativas naturales primero. claro, Y después la idea ya cuando es ve que ya no se quita, se toma un Celecosip cada 12 horas, 2 o 3 días, más no. Los exacto, dos así es paracetamol y como, ahí ya se le pasa. como debería ser, incluso debiese ser menos 200 miligramos al día nada más. O sea, si con uno está bien por 3 días, uno el primer día, uno el segundo y uno el tercero, bien, ¿cierto? Con el paracetamol, Oiga, sí. 1 gramo cada 8 horas o cada 12 horas, dependiendo de la edad y de las comorbilidades. Sí, y sabe que mi abuelo igual es operado de cadera. Eh, pero él nunca ha sentido ningún dolor y él va a cumplir 97 años. Sí, es que es diferente. Deben ser los cuerpos. Es diferente como se presentan las enfermedades en cada uno de los usuarios, pero lo normal, lo general, es que genere dolor, ¿cierto? Porque hay daño en la articulación, hay inflamación, hay pérdida de ese líquido sinovial, hay incluso, eh, digamos, osteoartrosis tan severas que pega el hueso con el hueso, Es que ¿cierto? lo que Eso pasa es ya, que fueron dos operaciones distintas porque la de mi abuelo, él se cayó y se quebró la cadera. Y mi mamá es por artrosis. ya, entonces, Sí. claro. Entonces usted me dice que está bien el Celocosip con paracetamol. Sí, no hay problema, se pueden combinar. Ya. Lo que no se puede combinar es, por ejemplo, celecoxib con etoricoxib o celecoxib con naproxeno, con ibuprofeno o con cualquier otro AINE, Ah, ¿ya? ya, ya, ya. Pero Pero con está, el paracetamol está bien. sí, sí, Ya, no hay papá. problema. De hecho, Ya. si ella tiene dolores todos los días, si todos los días necesita paracetamol, está bien. Lo que no debería ser diario es el celecoxib. Y Ah, ya. menos en caso tal de que ella tenga, por ejemplo, alguna enfermedad cardiovascular o que tenga, por ejemplo, hipertensión o alguna Sí, ella es cardiopatía. hipertensa.
Entonces, tratar igual de evitar ese uso prolongado, solamente así. O sea, si tiene como una agudización del dolor, tomarlo por 2 días, 3 días y suspenderlo. Ya como dejarlo SOS. Ya, Esa es la ya, idea. profesora. Gracias. Considerar uso de medicamentos de uso tópico, también está la capsaicina, antiinflamatorios locales, diclofenaco, ketoprofeno, ya todas estas cremas, ungüentos que son de antiinflamatorios o que son igual anestésicos. Ya cuando el dolor es muy intenso, pues también se podría optar por como anestesiar un poco con lidocaína, pero después vuelve el dolor después del tiempo. La capsaicina también tiene un efecto parecido, ¿cierto? Uso de opioides como el tramadol, generalmente indicado para las crisis, ¿cierto? Empezar con 5 gotas e ir aumentando, 8 gotas y siempre con la prescripción del médico, ¿cierto? La idea es que estos usuarios también tengan seguimiento y hay que tener cuidado cuando se está iniciando porque puede generar mareos, caídas, sobre todo en los adultos mayores que, como siempre les he dicho, son los más sensibles a los medicamentos. Y están las infiltraciones con corticoides, ¿cierto? Cuando el dolor es más importante, cuando la enfermedad también está más avanzada, se colocan infiltraciones, ¿cierto? A nivel local, en la articulación, justamente ahí, con antiinflamatorios corticoides. Se recomienda actividad física acorde de la edad y el tipo de osteoartrosis. No se recomiendan ejercicios de alto impacto. Entonces, uno siempre dice, no, si tú estás enfermo, si tienes una patología, parte cardiovascular, hagas ejercicio, ¿cierto? Es como siempre una de las recomendaciones, estilo de vida y ejercicio. En la osteoartrosis, la parte del ejercicio es un poco más, hay que verlo un poco más con lupa porque no todos los ejercicios se pueden hacer, ¿cierto? Y eso va a depender de la articulación que esté afectada, ya porque los ejercicios digamos que afectan más a las rodillas, digamos que es más complejo manejarlo porque casi todo tiene impacto, pero no podemos como dejar como, o sea, hay que tratar de hacer el mayor ejercicio posible, pero sin afectar esa articulación. Entonces, por ejemplo, los Profesor, ejercicios en las piscinas sirven mucho, ¿ya? Esos son los que se recomiendan. O, por ejemplo, ejercitar como la parte superior del cuerpo, pero sí, nada de alto impacto, nada de trotar. Podrían ser caminatas, pero también reguladas en cuanto a tiempo e intensidad. lo Entonces, que recomendaron para la artrosis de rodilla era la bicicleta, porque era el correr que impactaba la rodilla, lo que dijo el como, inicio. como ese golpe, es Muy ese impacto. brusco. Sí, Se debe evitar aumento de peso. Bueno, reducir el peso en una persona con osteoartrosis es, digamos, uno de los puntos de mejorar un poco el pronóstico a largo plazo. Bueno, como sí, porque claro, imagínense que es la articulación con el peso, con el gran peso, ¿cierto? Si se disminuye, es un impacto menos para esas articulaciones y mantenerlo dentro de los rangos normales, ¿cierto? Pues no solamente es bajar de peso, sino también mantenerse en ese peso, pues en un peso mejor. Em, Ay, no sé, les iba a comentar algo. Alguien preguntó con la pregabalina, ¿ya? Recordemos que hay diferentes tipos de Yo dolor. pregunté por la pregabalina. Exacto, entonces tenemos un dolor que es neuropático, ¿ya? Y tenemos un dolor que es somático. Ya, el dolor somático es el que sentimos cuando nos pellizcan, cuando nos dan un golpe, ¿cierto? Ese dolor es el de la osteoartrosis, ¿cierto? Es un dolor somático. Eh, y existe un dolor neuropático, que es de irradiación, de ese que te da calambre, que te da comezón, que te da como hormigueo, que, que se irradia hacia diferentes partes. Ese es de los nervios, ¿cierto? Se da, por ejemplo, por diabetes, la neuropatía diabética o simplemente alguna afectación o un daño o un accidente que interfirió en un canal
de neuronas, ¿cierto? De una vía neuronal o una afectación, una cortada profunda, se dañó el nervio. Con las quimioterapias también se dan unas neuropatías, ¿cierto? Esos son esos dolores que te dan como quemazón, corriente, ardor. Ese es un dolor neuropático. Para ese tipo de dolor es la pregabalina. La pregabalina no sirve para el dolor de la osteoartrosis. Ya la pregabalina es un fármaco multifuncional. Es un fármaco que sirve para tres cosas. Sirve para la ansiedad, es un fármaco ansiolítico, sirve para el dolor neuropático y sirve para el insomnio. Ya es un efecto adverso, pero por ejemplo, si es una persona que tiene depresión, trastorno depresivo ansioso también, trastorno generalizado de ansiedad, em, y además no puede dormir, que es otra de las sintomatologías muy características de la parte de salud mental, es un buen fármaco, ¿cierto? Porque te sirve no solamente para esa ansiedad, sino también para ese dolor, para dormir. Y si tenemos un usuario que es depresivo por el dolor, ¿ya? Y porque ustedes saben que hay patologías que son asociativas, ¿cierto? Generalmente una persona que tiene dolor crónico, bueno, no generalmente, pero sí gran parte o buena cantidad de personas que tienen dolor crónico tienen depresión, ¿cierto? Obviamente, es totalmente em, como pensado que pueda ser así, porque obviamente el dolor te limita las funciones, algunas actividades, ¿cierto? Los dolores fuertes tienden a generar depresión. ¿Cierto? No solamente por la salud mental, sino también por otra ruta. Entonces, Entonces, por ejemplo, si una persona tiene dolor neuropático y además depresión, ¿cierto? Que muchas veces es trastorno mixto de ansiedad y depresión, ¿cierto? No sirve solo para la depresión. Ojo, la pregabalina no es un antidepresivo, ya sirve para la ansiedad porque es un ansiolítico, pero muchas veces las depresiones tienen ciclos como de ansiedad. ¿Ya? O se presenta como ese trastorno mixto de ansiedad y depresión. Y generalmente cuando tenemos este componente de salud mental también hay problemas para dormir. O cuando simplemente tenemos dolor, pues obviamente es más difícil conciliar o mantener el sueño. Entonces es una triada de sintomatología que son muy bien ocupadas o muy bien tratadas por la pregabalina. Entonces es una buena opción para esos casos. Para la osteoartrosis no, para dolor neuropático sí. Sistema nervioso. Entonces, este sistema se compone de una red de neuronas que generan, regulan y transmiten información entre diversas partes del cuerpo. Esta propiedad es esencial para llevar a cabo funciones vitales como controlar el ritmo cardíaco, la respiración, la digestión, además de posibilitar la percepción sensorial y la ejecución de movimientos corporales. Ya sabemos un poquito más del sistema nervioso. Tenemos un sistema nervioso central que se compone del encéfalo y la médula espinal. Y tenemos un sistema nervioso periférico que es todo lo que vemos de azul. Ya todo está interconectado y recuerden que toda esta parte del sistema nervioso periférico se conecta también a los músculos y bueno, a través del sistema nervioso se generan demasiadas funciones en el cuerpo. Entonces se divide en el sistema nervioso central y en el periférico. El sistema nervioso central es un centro de integración y control del cuerpo, y el periférico establece las vías de comunicación entre el sistema nervioso central y el resto de sistemas, ¿cierto? El osteomuscular, el digestivo, todos dividiéndose adicionalmente en el sistema nervioso somático, ¿cierto? Este sistema nervioso periférico se divide en el nervioso somático, que es el responsable de la percepción sensorial y el control de movimientos voluntarios. Entonces, ese es el que me dice, si me voy a quemar con la mano, pues yo la retiro, ¿cierto? Porque siento ese calor, pero lo hago voluntariamente. Y el sistema nervioso autónomo es el encargado de esas funciones involuntarias, ¿cierto? Como la regulación del ritmo cardíaco y la digestión, porque tú no le dices a tu corazón que lata. Ya, eso es una función que está controlada por este sistema nervioso
autónomo, la respiración, ¿cierto? Tú no le dices como respira y bota dióxido de carbono y entra oxígeno, ya como que obviamente nosotros podemos hacerlo en algún momento, inhalar y exhalar, pero esto es algo involuntario, ¿cierto? Lo hacemos como, o sea, tú no piensas todo el día en que tienes que respirar o si no te mueres. Y la digestión también, ¿cierto? Es la que manda toda la información, secreta este ácido, secreta estas enzimas, secreta este jugo gástrico, para ese jugo gástrico, aumente la insulina, disminuye el glucagón, ¿cierto? Todo viene muy bien interconectado, ¿cierto? Y todas las funciones en general del cuerpo, no todas, pero sí. Muchas vienen por el sistema nervioso central, otros, por ejemplo, por el endocrino. ¿Cierto? Bueno, pero en realidad también, porque lo que me dice a mí a la hormona de la tiroides que produzca em, tiroxina, ¿cierto? Que genere hormona, es el mismo cerebro, ¿cierto? El hipotálamo, la hipófisis, ya todo está supremamente interconectado con el sistema nervioso central. Enfermedades de este sistema, entonces tenemos la conocido Alzheimer. Es una enfermedad muy, 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 muy compleja, ¿cierto? En ocasiones de origen hereditario, que se distingue por cambios anatómicos como la pérdida de las neuronas y la sinapsis, así como la aparición de placas seniles y degeneración neurofibrilar. Entonces acá vemos al lado derecho em, un cerebro con Alzheimer, mire que está reducido y esa masa me indica que tengo menos neuronas, hay menos conexiones neuronales, se van perdiendo a lo largo de la vida. Es una enfermedad degenerativa, ya generalmente hereditaria. Y acá tenemos también el cerebro normal, si hacemos la comparativa. Entonces miren que hay muchos espacios, está más reducido. Desde un punto de vista clínico, se manifiesta como una forma de demencia, ¿cierto? El Alzheimer es una demencia que se desarrolla de manera sigilosa y gradual, ¿cierto? Es muy lenta, es muy gradual, a veces llega a puntos en gran deterioro, ¿cierto? Que hoy vemos a la persona Profesora, relativamente no estable, sé si ¿cierto? en mi Dentro de lo internet, mi señal es que se pega cada rato. No sé si a los demás le pasa que o soy yo nomás. les pasa a otros compañeros. No, a mí lo que No, me por pasó, acá no. profesora, Por acá yo no, pero por el descargué, computador no pude entrar, solo por el celular. a mí me pasa lo siguiente, que yo descargué el PDF y todas las páginas que tienen imágenes no me salen los dibujos. No sé si es mi computador que le faltará alguna aplicación o le pasa a los demás. No sé, la Por verdad es que ejemplo, está vamos ahí. en la página 172, enfermedad de Alzheimer. Yo tengo el puro título, luego dice que es frecuente que existan trastornos conductuales, pero no salen esos monitos que tiene usted puesto ahí en su diapo, Ya, pero están en material complementario. ¿correcto? No sé ahí qué habrá pasado. Yo creo que Yo es voy a abrir después el módulo para revisarlo. ya. Y acuérdate que este es el material complementario, porque en el de base de pronto no están estas imágenes. Y entonces la otra compañera que tiene de pronto que se le corta o se le bloquea, salte de la reunión y vuelves a ingresar, que muchas veces esa es la solución. Entonces, a veces es sigilosa, es gradual. Lo que les decía era que hay un punto en el que vemos al usuario que está estable dentro de lo que se puede decir estable en un punto determinado de estos pacientes y a la semana, digamos que ha reducido la funcionalidad exponencialmente y está más dependencia. Entonces, a pesar de que es una enfermedad que se desarrolla de manera sigilosa, a veces sí hay como bajones o puntos de, digamos, de cambios como muy marcados. A veces están muy irritables y a veces están muy confundidos.
Luego aparecen episodios de desorientación, ¿cierto? De confusión, cambios de humor, cambios en el comportamiento, desinhibidos, ¿cierto? Con actitudes o conductas que nunca habían tenido, comportamentales de desinhibición, confusión y avanzando hasta llegar a un paciente en un estado de incapacidad motora, de lenguaje, ¿cierto? Que se pierde el lenguaje, perdiendo por completo su dependencia, ¿cierto? Y dependiendo de otras personas. Ya, entonces, para mí, estas enfermedades son de las enfermedades más complejas. A veces, de pronto, no le damos tanto como el peso hasta que tenemos un familiar que tenga esta enfermedad. Entonces, hay pérdida de memoria, hay confusión con el tiempo, el lugar, el espacio. A veces las personas en un momento saben dónde está toda la ubicación de su casa y llega un momento en el que va a ir al baño y se orinan porque nunca encuentran el baño. Entonces son situaciones y aspectos como estos. Dificultad de resolver problemas muy básicos, ¿cierto? Así es como se empieza como a notar. Repite mucho las cosas, ¿cierto? Es como reiterativo en la conversación, en lo mismo, ya me dijiste eso otra vez. Problemas al realizar tareas habituales, ¿cierto? Que generalmente son básicas, son fáciles, cambios de humor y de personalidad, ¿cierto? Llanto y después están como alegres, después están muy irritables, después están muy cariñosos o con comportamientos, como les digo, de desinhibición, comportamientos que no son característicos de la persona. En esta enfermedad es frecuente que existan trastornos conductuales como los delirios lúcidos, la depresión, los estados confusionales, trastornos del sueño, la caticia, la ansiedad, hay pérdida de memoria, hay em, inhabilidad de adquirir nuevos recuerdos, ¿cierto? Al cerebro se le dificulta mucho plasmar como lo que nosotros hacemos en hoy a un futuro, ¿sí me entienden? Como que se hace pero se olvida. Problemas de orientación y atención, incapacidad de resolver operaciones aritméticas sencillas, deterioro en la capacidad de caminar y de movimiento y bajo nivel de energía. El manejo involucra el tratamiento farmacológico, estimulación de actividad y la orientación familiar, ¿cierto? También se va muy dirigido a ayudar a entender y a comprender a los cuidadores y a la familia de qué se trata esta enfermedad, qué es lo que podemos esperar y no esperar de la enfermedad, como generar o aterrizar un poco las expectativas porque hay personas, hay familiares que creen que el paciente se va a recuperar, ¿cierto? Y hay que tener como claridad en estas expectativas porque si no, pues se va a generar más frustración de la que ya hay en estos hogares donde tenemos pacientes con enfermedades de demencia. El objetivo de los medicamentos utilizados es ralentizar, ¿cierto? Como que sea más lento, ¿cierto? Ese avance de los síntomas. Ayudará a corregir los trastornos conductuales y psicológicos con el fin de mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen y sus familias. Entonces, es más bien un tratamiento, por decirlo así, eh, mm, como de sintomatología, ¿cierto? Si la persona está muy agresivo, muy agitado, ya entonces uno tiende a antipsicóticos, ¿cierto? Prescripción de antipsicóticos, si estas agitaciones, agresividad verbal, física, desinhibición, deambulación, alteraciones del apetito, ideas delirantes, errores de identificación, alucinaciones, están apáticos y o después están eufóricos y hay depresión y hay ansiedad y hay alteraciones del sueño, entonces se tratan estos síntomas. ¿Cierto? Estos síntomas conductuales, estos síntomas psicológicos. Y tenemos algunos fármacos que se ayudan, que se utilizan eh, para ralentizar, ¿cierto? Para poner
más, para que ese deterioro no se dé tan rápido, sino que se enlentezca lo que más se pueda. Y acá tenemos el donepezilo, vienen de estas marcas, Nepocare, Bucas, de 5 y de 10 miligramos, ¿cierto? En el donepezilo es el principio activo y los otros son marcas, ¿cierto? La memantina, principio activo, y el memambitae, el eutebro, levantina, todo esto son marcas. Entonces tenemos también la memantina de 10 y de 20 miligramos. Tenemos la ribastigmina, que son parches transdérmicos. También vienen cápsulas, pero la presentación más conocida son los parches. La marca más conocida a nivel mundial es el Exelon de Laboratorios Novartis, ¿cierto? Es una de sus fármacos más, digamos, como renombrados. Está la galantamina, es de esta de 8 miligramos, de 16 miligramos, de 24 miligramos. Está el galambitae, ¿cierto? De este laboratorio galénico, que igual también ofrece alternativas, digamos, relativamente económicas si las comparamos con otros laboratorios, ¿cierto? Con laboratorios Novartis. El Parkinson, ¿cierto? Es el segundo trastorno neurodegenerativo más común después del Alzheimer. Su etiología es desconocida, ¿cierto? No sabemos por qué se genera. Y en términos generales, la causa subyacente sería la combinación de factores ambientales y genéticos, ¿cierto? Siempre hay un predominio muy marcado genético en todas estas enfermedades. Miren la imagen, este es un cerebro con Parkinson a la derecha y un cerebro normal. Al igual que la enfermedad de Alzheimer, también tiene una disminución y una pérdida de esa masa, ¿ya? En diferentes lados, pero siempre hay una pérdida de las neuronas, de las conexiones neuronales. Esta afecta mucho la parte motora. eh, Su base anatomopatológica se caracteriza por la pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas. Entonces acá esas neuronas que controlan toda la vía dopaminérgica se van perdiendo, ¿cierto? Se van perdiendo, se van perdiendo. Y miren que lo que les decía en la diapositiva anterior, ¿cierto? Afectan diferentes partes del cerebro. Y esta afecta mucho esas vías dopaminérgicas de la sustancia negra, pars compacta, ¿cierto? Que es una región del mesencéfalo, así como no solamente por la ausencia, sino también por la presencia de inclusiones intracelulares llamados cuerpos de Lewy, ¿ya? Que son estas cosas, ¿cierto? Estos son péptidos. Recordemos que la unión de varios péptidos hace proteínas y que el péptido son varios aminoácidos, pero este cuerpo no debería estar ahí, ¿cierto? Es ajeno. Entonces, claro, al estar ahí, ese cuerpo de Lewy genera problemas, ¿cierto? Está formado por agregados insolubles de proteína alfa-sinucleína anormalmente plegada. ¿Ya? Las proteínas, recuerden por allá de sus colegios, las proteínas se pliegan tridimensionalmente de manera muy específica. Entonces, estos, aparte de que no deberían estar ahí, son anómalos, ya están, son proteínas dañadas, ¿ya? Puede ocasionar alteraciones en el pensamiento, en el movimiento, que es como la característica más visual, también alteraciones de conducta y del estado de ánimo. Entonces, chicos, no es solamente una enfermedad del movimiento. Hay que comprender un poco más como una enfermedad que genera sintomatología más amplia, porque podemos encontrarnos con pacientes que están depresivos o están muy ansiosos o están muy irritables, ¿cierto? Con cambios en la conducta, como los cambios de conducta que también se dan en pacientes con Alzheimer, alteraciones en el pensamiento. Entonces, la idea también es abordar toda esa sintomatología. Y por eso de pronto a ustedes se les puede hacer raro porque un paciente con Parkinson le dan quetiapina o porque le dan otros antipsicóticos, ya porque a una persona con demencia le dan un antidepresivo. Entonces, eso, ¿cierto? También importante, ahí les dejo el dato, el citalopram. Citalopram es el antidepresivo que menos, digamos,
o el más recomendado en usuarios en pacientes que tienen enfermedades degenerativas del sistema nervioso, ¿cierto? Con patologías del sistema nervioso. Había una mano levantada por ahí. Sí, profe, yo. Una pregunta. Los ¿Sí? cambios que se originan cuando la persona tiene Parkinson, los cambios de humor, se pueden decir, ¿es por la enfermedad o por la frustración de, por ejemplo, no poder agarrar algo bien o no poder caminar bien? ¿Por qué se origina más que todo esos cambios de humor? Se puede Por decir. las dos cosas. Por las dos cosas, porque también es un sentimiento de impotencia, de frustración, ¿ya? Entonces eso lo agudiza. Pero mira que acá yo te estoy hablando de que hay una pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas. Y recordemos que la dopamina es un neurotransmisor fundamental para también el control de todo lo que es el sistema, digamos, el estado de ánimo de una persona, ¿cierto? Cuando uno está feliz, que libera dopamina, ¿cierto? Entonces, en estos pacientes, como tenemos pérdida de estas neuronas, se entiende todos estos cambios de estado de ánimo, de conducta, también por esa pérdida de estas neuronas, ¿cierto? Entonces, todo viene desencadenado por algo fisiológico, ¿cierto? Porque entendemos que hay una pérdida de neuronas dopaminérgicas, hay una disminución de esa dopamina en el cuerpo que se requiere para estabilizar a la persona, ¿cierto? Para tener un mejor estado de ánimo. Entonces hay toda una alteración. Pero a esto se suma también todas esas situaciones de impotencia, de malestar, de sentir que que estás perdiendo tu funcionalidad y que cada vez estás más dependiendo de otra persona, de un tercero, para hacer tus cosas que tú dices que son tan básicas y no soy capaz de hacerlas, pues se empieza con toda la frustración, ¿cierto? La frustración y entonces esto también repercute o agudiza esa depresión que ya viene. Mónica, Ok, gracias. Profesora, quería argumentar una vivencia y que ahí justo salió el medicamento Prolopa con levodopa. Eh, Hay distintos tipos de Parkinson. Mi papá tuvo uno que se llama Parkinson Plus. Nosotros nos empezamos a dar cuenta que algo raro le pasaba a mi papá porque él se caía. Entonces, lo primero que nosotros pensamos, yo que soy trabajadora de la salud, que podía ser el oído medio. Entonces, partimos por un otorrino. Chiquillos, estas vivencias que algunas compañeras contamos no son para dar lata, son para que también les sirvan con su familia. O si alguna vez ven un paciente cuando trabajen en la farmacia, los remedios que va a comprar. Entonces, partimos por un otorrino para descartar si era el oído medio, el octavo par y todo eso. No, no era eso. Después nos mandaron al cardiólogo. Mi papá tenía una insuficiencia cardíaca, pero no era para caerse de espalda y que fuera menuda estas caídas. Finalmente llegamos a a un médico general que le hicieron un examen que se llama test de olfato, porque se pierde el olfato. Ah, mi mamá a veces dejaba la olla puesta en la cocina y le decía, pero ¿cómo tú no ibas a sentir el olor a quemado? No, pues le decía, no siento nada. Entonces le hicieron un test de olfato y una ecografía intracraniana. Y esos dos exámenes nos dijeron que tenía el famoso Parkinson Plus. ya, mira, ¿cierto? Son, digamos, síntomas que no son los más habituales, pero también están en esta enfermedad. Los tratamientos para el manejo de la enfermedad buscan controlar los síntomas, ¿cierto? Es una enfermedad degenerativa, no tiene cura hasta el momento, ¿cierto? Yo digo hasta el momento porque la ciencia avanza mucho y, y uno no sabe que de pronto en algún punto se pueda como parar y dejar hasta donde esté, pero bueno, eso todavía suena como muy soñador. Buscan controlar los síntomas en cada etapa de la enfermedad, ya que actualmente no existen fármacos que ralenticen su progresión, ¿cierto? No podemos tampoco como, em, no hay
fármacos que te permitan como evitar esa progresión. Los fármacos comúnmente empleados para el manejo de las manifestaciones. Entonces tenemos la levodopa, ¿cierto? ¿Qué pasa con la levodopa? Que la levodopa eh, tiene problemas para cruzar la barrera hematoencefálica, porque es degradada, porque dura muy poquito tiempo en el cuerpo y por eso se explica que estos usuarios tomen el medicamento cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas. Entonces, el principio activo importante es el levodopa, ¿cierto? La levodopa. Y hay dos, digamos, presentaciones, levodopa con carbidopa y levodopa con benseracida. Recordemos un poquito de lo que hablábamos amoxicilina con ácido clavulánico, ¿cierto? La amoxicilina es el que hace el efecto, pero el ácido clavulánico lo potencia porque evita que las enzimas degraden la amoxicilina. Entonces la carbidopa y la benseracida son ayudantes, ¿cierto? También potencian en lo más posible el efecto de la levodopa, porque la levodopa se escurre entre las manos, o sea, la levodopa se degrada muy fácil, es difícil que llegue a su sitio de acción, entonces lo que buscan la carbidopa y la benseracida es ayudarle a que se conserve lo más posible. ¿Ya? Que tengamos un poco de más concentración. Entonces, como la función de estos que vienen carbidopa y benseracida, ¿cierto? Los dos vienen con levodopa. Y por eso se toman pues cada 4, cada 6 horas, varias veces al día. Marcas de levodopa carbidopa está el Grifo Parkin y el Levofamil, ¿cierto? El Grifo Parkin es como el que más se ve en las farmacias y la levodopa benseracida, la marca más conocida es la Prolopa. Ya tiene concentraciones igual diferentes. En España hay un mecanismo de liberación diferente. Rasagilina de 1 miligramo, ya también ayuda con las manifestaciones motoras. La rotigotina, el neupro famoso, pues de 4 miligramos, de 8 miligramos, pramipexol de 0,25, de 1 miligramo, el triexifenidilo de 2 miligramos, que igual viene en desuso, o bueno, no es como para todos los pacientes, ayuda como con esa rigidez central. Para el tratamiento de las disquinesias y fluctuaciones está la mantadina y la safinamida, ¿ya? Hay un término en Parkinson que es on-off, ¿cierto? Como que la persona se bloquea en algún punto específico y después como que se desbloquea, como un síntoma de congelamiento, se queda estático, no puede moverse. Ya, entonces para esas disquinesias, entonces amantadina, safinamida, y estos son para los síntomas motores, ¿cierto? Pero en el Parkinson, al igual que en el Alzheimer, utilizamos medicamentos para la sintomatología, ¿cierto? Para ese trastorno depresivo, por lo que le comentaba a, creo que a Adrián, porque la persona tiene una disminución de neuronas dopaminérgicas, pero además es una situación muy difícil de que yo ya no estoy siendo tan funcional, de que voy a hacer una carga, de que eh, obvio, es incómodo totalmente, no puedo hacer las cosas que antes hacía. Entonces, claro, también antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, todo para la sintomatología y todo para la parte motora, ¿cierto? Que en esta enfermedad, como les digo, la parte motora es la más característica, pero sin olvidar que también tiene un componente de salud mental importante y que hay que entrar a comprender un poco lo que es esta enfermedad, ¿cierto? No es simplemente motora. Preguntas, dudas antes de irnos para el break, Yo, profe, yo tengo ¿sí? una tía que hace como un mes y medio le diagnosticaron Alzheimer y la Sí. neuróloga le dio unas cápsulas para, obviamente no mejorarla, pero sí como para retrasarle lo avanzado que ya iba yendo. No recuerdo cómo se llaman esas cápsulas. Pedí el nombre, pero todavía no me lo mandan. Pero sería alguna de estas.
Donepezilo, memantina, bueno, la ribastigmina son parches. Me imagino que es donepezilo o memantina. Si las tiene que Es- tomar una cápsula en la mañana, todas las mañanas, en ayuna. Le Sí, dijo la neuróloga que era como, no para curarlo, sino que era como para que no, su sistema no le comiera tanto ya las neuronas que le quedaban. claro. Sí, debe ser donepezilo y memantina, que es como Ya, los fármacos por los que se empiezan. ya, Ya sí. después la ribastigmina, la galantamina. Ella, profesora, ella siempre ha tenido toda su vida depresión. Sí que ahora, bueno, ahora está comenzando con su tema del Alzheimer. Quizás que otras cosas más después se van a Aparecer, ir prolongar. apareciendo. Exactamente, sí. Claro, tú ya puedes entender un poquito más Exactamente. o saber más o menos qué Sí, puedes sí, esperar o qué se viene. sí, sí, sí. Sí, hemos leído harto de esto, los pros y Claro, los contras. todo. Sí, todo, todo. Ellas le dan crisis de depresión, pero así, ella nunca siguió el tratamiento de la depresión. Nunca, jamás en la vida. Buscar y las guarda, las guarda, las guarda. Llega un punto, profesora, que ella se toma, no sé, po, tres, tres, tres sobres de clonazepam y se los toma así como que estuviese comiendo dulce. Ya ella llega a urgencia, le hacen lavado de estómago y así se lleva. Sí, Más que hay una nada es, situación. Hay una situación compleja con las benzodiazepinas por la adicción, ¿cierto? Eso ya es una dependencia, adicción, porque hay muchos usuarios que abandonan su tratamiento de base, ¿cierto? Hay que recordar que el tratamiento de base son los antidepresivos. Ya el clonazepam y las benzodiazepinas son solamente para crisis, ¿cierto? De ansiedad, no deberían ser ni siquiera prescritas para trastornos del sueño, pero es que para sabe que situaciones, digamos, más agudas. Yo creo que ¿Qué igual me tiene que meter a mí? hay una situación compleja con las benzodiazepinas en Chile. Hay un uso muy, muy, muy exagerado y muy exponencial. Y de pronto yo le hago la comparativa con Estados Unidos con el caso de opioides, pero acá benzodiazepinas. Yo creo que hubo un tiempo en el que los médicos no, como que no le daban el peso y la prescribían muy fácilmente y muy rápido en las primeras líneas y para dormir y por mucho tiempo. Ya ahí tenemos usuarios de años y años y años y años y años utilizando el fármaco, que a veces igual llegan al punto en que es peor suspenderle la benzodiazepina que dejársela, ¿cierto? Y la suspensión pensándola obviamente profesora, gradualmente. la, el- para su depresión, ahora tratamiento para sabe que tiene Alzheimer. Todavía no, como que no se han preparado para decirle a ella, Ah, pero no sabe ella. no, no sabe. Saben solamente los hijos ¿Y y cuántos años tiene? tiene 72. Ya, no está Y tan sabe adulta. que ella, el psiquiatra ya no le da las clonazepam. Lo que pasa es que ella va al médico, paga 10.000 pesos y él le receta 3 cajas de clonazepam compradas una por mes y así las compra. Mm, sí, es muy Eh, complejo, pero exactamente. bueno, no sé, yo soy como partidaria de que el paciente usuario tenga todo el conocimiento de la situación, pero bueno, hay diferentes miradas de eso. Por ahí Mónica tenía la mano levantada. Sí, profesora, me quedó una duda cuando dijo que la pregabalina cumplía tres funciones. Yo anoté, bueno, aparte para el dolor, ¿cierto? Ansiedad y trastorno del sueño eran las tres cosas. Lo que pasa es que como efecto secundario genera somnolencia, entonces se utiliza para el insomnio.
Ya, pero su función general es un insomnio, neuromodulador. Entonces ayuda con la parte del dolor neuropático, ¿ya? Y ya. como ansiolítico. Para el dolor, para la Mm. ansiedad y para el insomnio. Profesor, yo tengo una duda Ya. chiquitita. ¿Sí? Mire, yo soy cajera, pero estoy en la farmacia y uno escucha todo el rato. Por ejemplo, la pregabalina, usted está diciendo es que es para es algo igual delicado y la gente lo compra para el dolor de huesos. Por eso que le preguntaba. Entonces, y la gente lo pide sin receta y se vende así como que fuera paracetamol. ¿Cómo lo hago yo, por ejemplo, para distinguir qué se pide receta, qué no? Porque yo encuentro que la pregabalina entonces no es tan así, tan suave como para llegar y comprar. Claro, La es que mayoría de es la gente va como dirigida. Mi mamá tiene pregabalina y se vende, pues, o sea, no se pregunta. Yo por lo menos veo que no piden receta, la gente da el miligramo y se vende. sí, Entonces, ¿cómo es saben con yo lo receta. que está con receta o es de venta directa y se vende igual que un paracetamol? Mira, en las cajas de todos los medicamentos dice la condición de venta. Dice medicamento que se vende en establecimientos tipo X o A o B bajo receta médica o venta directa. Y en el registro del ISP, en la página del ISP, tú colocas en Google registro ISP y ahí te aparece, ¿cierto? Tú lo buscas por principio activo, pregabalina y te salen todos los laboratorios que hay en Chile aprobados y te metes por la lupita y ahí te indica la condición de venta. Pero con la caja puedes saber, en la caja de la pregabalina dice que es un medicamento que se vende con receta médica. Ya, gracias. O sea, en práctica debería ser así, pero yo así en directo no funciona. En la vida real, No. sí, hay muchas cosas que no se hacen como deben ser. Listo, chicos, entonces nos vemos en 10 minutos. A las 8:10 retomamos, listo.
Hola chicos. Hola, hola, ¿están por ahí? Sí, Sí, profe. profe, yo aquí. Vamos a ver el sistema endocrino también, ¿o no? Así. Ahí está la lámina. Listo. Entonces tenemos que el sistema endocrino es un conjunto de glándulas y órganos que elaboran hormonas y las liberan directamente en la sangre para que lleguen a los tejidos y los órganos de todo el cuerpo. Estas hormonas controlan funciones importantes como el crecimiento y el desarrollo, el metabolismo y la reproducción. Entonces, tenemos sistema endocrino masculino, femenino, ¿cierto? Porque tenemos diferencias, ovarios, los testículos, ¿ya? Eh, y la enfermedad, digamos, más puntual de la parte endocrina, no es la única, hay muchas, ¿cierto? Hay muchas patologías endocrinas. Em, Tenemos que es una condición en la que la glándula tiroidea no produce suficientes hormonas tiroideas para satisfacer las necesidades del cuerpo. Entonces yo les contaba ahora que también depende del sistema nervioso, porque el sistema nervioso es el que dice, le dice se interconecta con la glándula y le dice produzca, ¿ya? Entonces a veces hay un problema en esa comunicación. A veces la comunicación está bien, pero la glándula tiroidea es la que tiene la deficiencia y no la produce, ¿cierto? Entonces ahí, digamos que hay causas que son, digamos, en diferente vía. Una que es porque no hay un mensaje claro y otro porque a pesar de que el mensaje está bien dado, la glándula no lo produce, entonces no produce suficientes hormonas tiroideas para satisfacer las necesidades del cuerpo. ¿Cuáles son los signos y los síntomas más característicos? Sensación permanente de frío, ¿cierto? Todo el tiempo estamos con frío, disminución del pulso, deterioro de la memoria, cabello seco y quebradizo, ¿cierto? Como que se nos quiebra muy fácil. em, Hay alteraciones del ciclo menstrual en el caso de las mujeres, hay aumento repentino de peso, hombres o mujeres, piel seca, ¿cierto? Muy gruesa, cansancio y somnolencia. No quiere decir que tengan que ir todos los síntomas. Hay usuarios, pacientes, personas que presentan solamente unos síntomas, los otros no, unos más agudizados, otros no tanto, ¿ya? Y tenemos las hormonas, ¿cierto? Entonces tenemos la TSH, la T3 y la T4, ¿ya? Eh, Tenemos rango, ¿cierto? El TSH debe estar en máximo 4,5, el T3 de entre 13,5 y 7,8 y el T4, que es la tiroxina, que es el que nos tomamos, debe estar entre 9 y 25, ¿cierto? El T4 endógeno, ¿cierto? El que se produce de manera natural, la hormona como tal es el T4, ¿cierto? Es la levotiroxina, pero como no la producimos, entonces la tomamos de afuera. Entonces estamos tomando una hormona. Entonces, ¿cómo se hace ese diagnóstico? ¿Cierto? Si una persona tiene la TSH y la tiroxina libre, la tiroxina 4, normal, o sea que están dentro de estos rangos, ¿cierto? La TSH está, por ejemplo, en 4, ahí está bien, y la T4 la tiene en 10, estamos normales, ¿cierto? Sin hipotiroidismo, sin hipertiroidismo, ni nada. Si tenemos la TSH baja, ya esta de acá, y la T4 alta, tenemos hipertiroidismo, ¿cierto? Porque estamos produciendo mucha tiroides, mucha tiroxina. Ya, entonces estamos produciendo mucha tiroxina y entonces está aumentado, ¿cierto? Si tengo esta T4 alta, entonces estamos produciendo mucho hipertiroidismo. Hay un hipotiroidismo primario y hay un hipotiroidismo secundario. Entonces, en el primario tenemos alta la TSH y tenemos baja la T4, ¿cierto? Que es la hormona que se libera. Entonces está bajita. Aquí tenemos que suplementar con levotiroxina.
Y el hipotiroidismo secundario, ¿cierto? Que es por otra causa. Entonces es en donde la TSH y la T4 están bajas, ¿cierto? Ambas están bajas. Hay un hipotiroidismo que se llama hipotiroidismo subclínico, en donde la persona no tiene síntomas, pero tenemos esta TSH alta, ¿cierto? Tenemos la TSH alta, pero la T4, perdón. No, sí. Tenemos la TSH alta, pero la T4, la tiroxina, la tenemos bien. Y no hay síntomas, al paciente no se le deja medicación. Mónica, Em, la hormona esta sintética que tomamos muchos que tenemos hipotiroidismo, em, es lo que ya nuestra glándula tiroidea produce en poca cantidad, ¿cierto? sí, Ya. Y entonces la tenemos que suplementar de afuera. reemplazar o ayudar tomando la hormona sintética llamada levotiroxina. Exacto. Ya. Es que cuando la gente dice Eutirox, a mí me da la impresión que el Eutirox es la marca del laboratorio, Sí, así es. pero claro, pero el medicamento farmacológico es la El principio activo. levotiroxina, claro, El principio principio activo es la activo, levotiroxina, ¿cierto? Que claro. me llega a suplementar el- esa tiroxina que no se está produciendo. Algo así pasa con la insulina, ¿cierto? También una enfermedad endocrina, ya el cuerpo no produce insulina o la produce de manera deficiente, ¿cierto? Ineficiente más bien, porque la produce en la diabetes tipo 2, pero el cuerpo no sabe utilizarla. Entonces, como que se produce, pero está defectuosa, por decirlo así. Ya no se puede utilizar bien. Entonces ahí llega la insulina de afuera, ¿cierto? Entonces, esto mismo pasa acá. No se produce la hormona, entonces tomamos la hormona. Esa levotiroxina se transforma en T3 en los órganos periféricos y como la hormona endógena desarrolla su efecto a nivel de receptores T3. Entonces, esta T4 se transforma en T3, sea la endógena o la exógena, ¿cierto? Se transforma en T3, que es el otro nivel que siempre medimos, que es finalmente el que va a hacer el efecto en el receptor, ¿ya? Y tenemos esta porque los niveles de TSH, ¿cierto? Los niveles también de tiroxina los tenemos altos a primera hora de la mañana, ¿ya? Entonces este es como el ciclo circadiano y a primera hora de la mañana tenemos elevada, se nos aumenta esa hormona, ¿ya? Entonces tenemos como elevado esta que va y genera la información. Entonces, la idea es que la levotiroxina se tome en ayunas, porque la levotiroxina, por una parte, es muy frágil, requiere todo el estómago para absorberse, los alimentos disminuyen su absorción, otros fármacos disminuyen su absorción, se debe tomar en ayunas y con diferencia del alimento u otro medicamento mínima de 30 minutos. ¿Ya? Y se debe tomar a primera hora para simular el efecto normal del cuerpo, ¿cierto? Porque el cuerpo aumenta en estas hormonas a primera hora de la mañana, entonces la idea es hacer suministro a primera hora de la mañana para no alterar este ciclo de como normal del cuerpo, ¿ya? Como darle la información desde la parte exógena, pero en el mismo momento que lo hace la endógena. Entonces, por eso se toma a primera hora de la mañana. Por ejemplo, acá tenemos algunas sustancias, hormonas que se producen en diferente momento. El cortisol también a las 6 de la mañana y por eso es que los corticoides se prefieren también utilizarlos a primera hora de la mañana. La aldosterona, la testosterona, em, todas estas, la hemoglobina, la insulina, el colesterol. Miren que el colesterol, los triglicéridos, todos bueno, el ácido úrico se sintetizan en la tarde-noche, ¿cierto? Entonces estos fármacos, la atorvastatina,
Bueno, ustedes ya saben, ¿cierto? Que la atorvastatina igual da un tiempo más, la rosuvastatina también, pero por ejemplo con la lovastatina, ¿cierto? Administrar en la tarde-noche para que tengamos concentraciones del medicamento en sangre altas en estos horarios donde se está produciendo el colesterol y los triglicéridos. La secreción del ácido del estómago se da más que todo en este horario y por eso es que digamos que la acidez durante la noche o mientras dormimos es más exacerbada. Ya es las personas que sufren de reflujo gastroesofágico porque la secreción del ácido se da en la noche. Entonces, estos ciclos nos ayudan a entender un poco más cómo se toman los medicamentos y también cuál es el comportamiento em, de como de los sucesos que pasan, ¿cierto? Y eso. Preguntas, dudas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Hasta aquí entraría en la prueba número 2, profesora? Sí, Hasta el sistema endocrino. sí, hasta ahí. ¿Preguntas? Ahora, Nada. Profe, una consulta. Sí. El hipotiroidismo se cura totalmente. Eh, Mira, es que si hay alguna situación o un problema de la emisión como de la información a la hormona de que se produzca es difícil, ¿cierto? Porque ya está como esa situación. Varía, ¿cierto? En el tiempo se pueden necesitar dosis más altas, dosis más bajas, ¿cierto? Y los cálculos se hacen de manera con base como a, por ejemplo, en el consultorio que nosotros solamente tenemos de 100 y de 50 microgramos, hay que jugar con esas dos presentaciones, entonces la dosificación se da semanalmente. Eh, Entonces, si hacen cambios, o sea, tienden como a disminuir, a aumentar las dosis, pero en general sí es una patología crónica. No es como que de la noche a la mañana ya la persona dejó de sufrir. Puede hacer que lleguen situaciones en las que necesita dosis más baja, pero hay siempre como en general un problema ahí en la comunicación, en que el cerebro, ¿cierto? El hipófisis, el hipotálamo, todo viene como una información de que le dice a esta glándula secrete. Entonces, como no se da ese mensaje, ¿cierto? Como ese mensaje está erróneo, em, entonces es difícil como que se deje de ser así, ¿cierto? Como que de algún momento a otro se deje de presentar esta misma situación. Entonces es una enfermedad que llamamos crónica. yo Ya, lo pregunto porque a mi hijo, cuando nació, lo diagnosticaron con hipotiroidismo. Sí, Varios años después, igual, ya le suspendieron el medicamento porque estaba resuelto. ya. Y había sido como un diagnóstico correcto, porque de pronto pudo haber sido otra patología que estaba afectando, ¿cierto? De pronto de manera temporal esta secreción, pero pueda, por ejemplo, algún problema neurológico o alguna otra situación y que con el tiempo, al solucionar este problema, pues se mejorará esta situación. O puede ser que de pronto no era un real diagnóstico, o no sé, de pronto en niños si la Algo evolución más de es 25 microgramos, diferente. la retiró. ¿Cuánto? 25 microgramos. ¿Y de cuántos años estaba? Eh, Como de 5 años ya. Lo que pasa es que él nació prematuro y tiene varias complicaciones. Ya,
una de las cosas que aparece resuelto es el hipotiroidismo. Sí, porque Se le mandó a hacer de nuevo los exámenes con el endocrino, el T4 libre y todo eso para ver qué está, cómo va avanzando. O si ya. claro, porque hay muchas personas que pueden llegar a los niveles adecuados de TSH y de AT4, ¿cierto? Pero se suspende el medicamento y se vuelve a alterar. Entonces, generalmente es un manejo de por vida con la levotiroxina. Lo que te decía ahora, que yo creo que no completé como la idea, es que durante todo el transcurso de uso hay momentos en que fluctúa, ¿cierto? Como que la dosis no está siendo efectiva, entonces hay más aumento de la TSH o disminuye más, entonces tenemos que aumentar la concentración y hay unos cálculos para aumentarla, para aumentarla, ¿cierto? Como dentro de una misma semana, etcétera. Pero generalmente la persona que es diagnosticada inicialmente con el hipotiroidismo es así, para siempre va a utilizarlo. De pronto cambiar de dosis, pero no porque se suspende y se vuelve a descompensar. Ya. Bueno, tienen que hacer el examen como tal para ver cómo ha evolucionado. A mi Claro, hijo le pasó algo parecido. Tenía como entonces, 8 años y sabe que le hicieron el examen y le salió alto. Se lo mandó a hacer un doctor general, no pediátrico, y nos mandaron a un endocrino pediátrico. Y lo llevamos a Santiago y lo primero que nos preguntó ella, si el niño había llorado al momento de hacer el examen. Nosotros le dijimos que sí, que había llorado y bastante. Después nos dijo que lo volviéramos a llevar y que el niño tratáramos que no llorara. Y ahí tratamos que no llorara y no lloró y el examen le salió totalmente normal. ya. Si no sé de pronto en que desconozco de pronto alguna repercusión que sea neurológica y que pueda afectar como la secreción y que sea de pronto temporal. Pero generalmente hablando desde el punto de vista de adultos, después del diagnóstico ya es eh, generalmente crónico. Julia, ¿Ahora sí me escucha? sí, Ah, ya. Eh, sabes que tengo una duda en relación al mecanismo de acción, donde habla ahí del tratamiento de la levotiroxina, y porque no me quedó muy claro si que se transforma en T3, en órganos, qué sé yo, a ver si me lo podrías por favor explicar un poquito más simple o yo no lo entendí en realidad. Y lo otro es, ¿qué pasa en el tratamiento de aquellas personas que puedan ser diagnosticadas con hipertiroidismo? Es tratamiento levotiroideo, se transforma ya. en T3, Mira, el en órgano el caso, endocrino, como también la apaga, hormona. apaga el, el micrófono. ¿Quién yo? Es que se escucha, no sé Ah, si no, pero eres no es tú. acá. No, 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 estoy sola. Ya. Por ahí hay alguien que tenga el micrófono encendido. Listo, mira, volvamos aquí a la diapositiva. Aunque en la diapositiva solamente está, ya. Mira, nosotros tenemos que producir la hormona de la tiroides para regular diferentes funciones en el cuerpo, ¿cierto? Eh, la hormona de la tiroides regula muchos procesos, ¿cierto? De diferente tipo, estado de ánimo también. Em, entonces, ¿qué pasa en la enfermedad? En la enfermedad hay una deficiencia de esta hormona, ¿ya? Entonces, esta hormona, que es la T4, que está en nuestro cuerpo, que se debería producir normalmente, se secreta
de la glándula de la tiroides, ¿cierto? Que ustedes saben dónde está ubicada, pero ella llega al torrente sanguíneo y cuando llega a diferentes partes del cuerpo, ¿cierto? En la parte periférica, ella se transforma, ¿cierto? En T3, ¿cierto? En hormona, ¿cierto? Pero hace un cambio en la molécula para ser más afín a los receptores. Entonces, nuestra hormona normal hace ese cambio, ¿cierto? Se transforma en T3 y actúa en esos receptores, ya generando las diferentes balances que necesitamos en nuestro cuerpo para tener un estado de ánimo normal, un peso, una digestión, temperatura. Bueno, se regulan muchos aspectos con la parte de la tiroides. Entonces, simplemente nuestro cuerpo produce T4, va a la sangre y cuando está en la sangre, y llega a ser como a los tejidos periféricos, se transforma en T3 y actúa sobre los receptores T3. Ya sigue siendo una hormona, T3 es una hormona. Ya hace una pequeña transformación que lo hace algunas enzimas y hace el efecto, ¿ya? Y así regulamos todo. ¿Qué pasa en el hipotiroidismo? No producimos esa T4 en la concentración que necesitamos y la entregamos desde afuera, ¿cierto? Como levotiroxina de diferentes marcas. El Synthroid, la genérica levotiroxina, el Eutirox, que es la marca más conocida. Entonces la administramos desde afuera y ella hace el mismo proceso que hace la hormona endógena, ¿cierto? Que no se está produciendo. Entonces es como simula o hace el mismo efecto. Entonces llega a la sangre, llega a los tejidos, allí se transforma a T3 y genera el efecto por interacción con los receptores T3. Ese es el mecanismo de acción, ¿ya? Ya los efectos que, digamos, son evidentes, ya dependen como del control en el momento, ¿cierto? En el momento del día, en la regulación que se tenga que hacer. Y para el hipertiroidismo hay algunos fármacos que se puedan utilizar. Hay uno que se llama metimazol, pero el hipertiroidismo no es tan común como el hipotiroidismo. Metimazol, metimazol. Entonces acá tenemos esta, danantisol, metamisol. El metimazol, no metamizol, metimazol. Y entonces se utilizan otros medicamentos diferentes, ya no son los mismos. Hay otro medicamento que es el propiluracilo. También se utiliza en algún hipotiroidismo. Entonces acá pasa lo contrario, ¿cierto? Teníamos que en el hipertiroidismo, como tenemos baja la TSH, ¿cierto? Y tenemos alta la T4. Ya como la tenemos alta, tenemos que ayudar a disminuirla para que esté en el rango normal. Eso. Chicos, ¿alguna otra duda? Maciel, Presente, profesora. Quede clara con Patricio, el tema. Gracias. vale. Patricio Barría, Nancy Berríos, Camilo Andrés Berton, Marco Ignacio, Silvia Campos, Silvia, Anaís Andrea Caro, Rosa Concha, Presente.
Julia del Pilar Cortés, Presente. Lorena Díaz, Lorena Díaz, Teresa de Los Ángeles Farías, Javiera Ganga, Natalia Gutiérrez, Presente. Lilian Inostroza, Presente. Natalia Leiva, Presente. Mónica León, Presente, profesora. Adrián, Presente. Janet Martínez, Pamela Martínez, Pamela Martínez, Catherine Mendoza, Elizabeth Molina, Adelina Elizabeth Venegas, Stephanie Andrea, Presente, profe. ah, Presente, profe. ya, Abigail, Presente, profe. Francisca Pérez, Francisca Pérez, Isabel Polgati, Isabel Polgati, Erika Reyes, Dayana Ríos, Presente, profe. Claudia Romero, Maitel, Presente. Yasna Soto, Natalia Suárez, Susana Torres, Susana, Pamela Varas, Karen Velázquez y Profe, María Esther Llovera. Sí, soy Susana Torres. No alcancé a decir presente. ya. Y Profe, María yo Esther, el lunes no pude conectarme a clase. Tenía mala la señal. ya. Pero Dale. lo hice por el profe. grupo. Yo recién logré conectarme a clases que estaba de turno. La prueba se abre el jueves. Sí, a las 7 de la noche. Ah, ya. ¿Quién estaba hablando antes? Yo, profe, Susana Torres. Ya. Y, ay, a ver, eso fue el lunes. Sí, lo hice en el grupo. Y quedaste como inasistente. Sí. O sea, no sé, porque no sé si lo habrán avisado los compañeros. Ah, sí, yo te vi. Te coloqué visto. Ah, ya, ya, profe. Gracias. Listo, Buenas noches, profe, que chicos. descanse. Que estén bien, que descansen, que tengan buena tarde ya, noche. Y acuérdense que mañana se abre la prueba a las 7 de la noche, ¿ya? Profesor, una consulta. ¿Desde qué Profe, clase? ¿me ¿Desde- puso presente Pamela Martínez? No sé, ¿no Profe. dijiste presente? Sí, pero después le dije presente. Después, disculpe. Ya, yo te la coloco. ¿Alguien más iba a hablar? Sí, disculpe, ¿desde qué clase? ¿De la 3 hasta la 4 completa o de la 2 entra en No, esta prueba? la 3 y la 4. Ah, la 3 y la 4. Ya, gracias. Que tenga Profe, buena semana. consulta, ¿al de entrar más tarde queda ausente? ¿Cómo? ¿Al de No, entrar más tarde queda ausente? no. Javier Ganga.
Es que si ustedes me dicen presente, yo las coloco presente, pero si no responden, no los coloco presente. Doctora, Ahí. Profesora, Profesora, ¿hay un horario establecido hasta qué hora uno puede ingresar? Porque, no sé, hay con gente que entramos a las 7 y si hay gente que entra a las 8:30, igual queda presente. obvio. Sí, Ya, Profesora, ok, gracias. una ¿alguien? consulta. Sí. Al término de este curso que nosotros hacemos aquí de auxiliar de farmacia y bodega, ¿uno puede presentarse en una farmacia a trabajar o tiene que esperar la resolución de la Seremi? Mira, tú puedes entrar a una farmacia ¿Ya? como reponedora, como jefe de sala, como jefe de bodega, o sea, en las farmacias, como encargada de la reposición y todo eso. Y ya dentro de la farmacia, tú puedes estar capacitándote con un QF, con un químico farmacéutico que te vea dispensar, que te acompañe en el proceso y que te certifique durante un año de que cumples como con esas habilidades habilidades y toda la parte técnica para la dispensación de medicamentos y ahí ya puedes presentar el examen. Ah, ya, 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 ya. Ahora sí. Pero Claro, estando no un entras año. como vendedora, Sí, sí, sí. ¿ya? Sí, Pero entran generalmente, casi todos los casos, entran como bodegueras, reponedoras, para hacer como revisar vencimientos, como sí. esa parte y ya con el tiempo, igual tú estás en el mesón, acompañas y te acompañan y te supervisan y o sea, no puedes vender sola. Ya, ya. O ya después del año, ya puedes presentar el examen. Ah, ya, ya, ya. ¿Y ustedes nos dan algún certificado al terminar este curso? Sí, Ah, ya, ya. Que acredita que nosotros tuvimos en un curso. claro. Ah, ya, profesora. Que tenga buenas noches, cuídese. Listo, chicos, que estén bien, que profesora, descansen. profesora, Sí, Noches. tenía una consulta respecto a la prueba, o sí. tengo. Mira, lo siguiente, de acuerdo al material complementario, la clase 3 comienza con los medicamentos, los tratamientos farmacológicos. Y en el documento anterior, que vendría siendo la clase 2, ya estamos hablando del sistema cardiovascular, de la hipertensión arterial, y hace una especificación de la dislipidemia, que en el fondo verían siendo los tratamientos farmacológicos. Entonces, la pregunta para poder cerrar el punto que también consultaba alguien es, entonces, en la prueba entra desde el sistema cardiovascular que está en la clase 2, ¿o no? Mira, la prueba empieza desde acá, desde acá, Solamente entonces los medicamentos, el desde la tratamiento, no, dislipidemia. mm, ya, porque la patología como tal está descrita en las páginas anteriores, la otra clase. En la 2. Exacto. Ahí Sí, o tenemos sea, un sistema cardiovascular, tenemos hipertensión arterial y el manejo de la dislipidemia. sí, mira, estudiate desde la dislipidemia. Son 1, 2, 3, 4, 5 páginas antes, pero las preguntas salen desde acá, ¿ya? Ah, ya, ok. Ya, muchas gracias. Listo. Listo, chicos, que estén bien, que descansen. Ok, buenas Igual noches.